A Romero Denis, ¿le pusiste presente? Escriban en el chat, Martín. Romero Denis, con presente ya, ¿sí? Bien, gracias. Cortés, profe, podría ser también, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién, Brian perdón? Cortés. Cortés Brian. Sí. Listo, estamos. Bien, estamos entonces. Retomemos la clase pasada. En la clase pasada estábamos, digamos, desarrollando el problema número 3 de la guía, de problemas relativos a bombas rotodinámicas, y habíamos visto, entre las particularidades que presentaba este problema, que justamente en base a los datos, ¿no es cierto? En base a los datos que me aportaba casualmente el problema, podíamos interpretar, que me daba muchos datos referentes a la instalación. Esto de decir que tengo un diámetro en la aspiración no sé, en la aspiración tal diámetro, tal longitud de tramo recto, tales accesorios puestos en la aspiración, me hablaba de una válvula de retención con filtro, un codo. Después me hablaba respecto de la impulsión, esto de tener cierto diámetro, una cierta longitud, qué tipos de accesorios tengo también, qué material y demás. Es decir, pasaba de una mirada pura y exclusivamente centrada en los ejercicios anteriores, pura y exclusivamente centrada en lo que es la bomba en sí, en donde yo ponía la lupa prácticamente entre lo que es la entrada de la bomba y la salida, ¿sí? Además de características geométricas propias de lo que es el rotor, con los ángulos característicos de entrada y salida, beta 1, beta 2, ancho la salida, etcétera, 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 pasaba a tener una mirada más amplia en este caso y ya dejaba de ver tan solo, ¿se acuerdan del grafiquito que vimos ayer? El esquemita, dejaba de tener solamente la mirada puesta sobre digamos, el grupo motor eléctrico bomba, ¿sí? Esto que tenía marcado en el grafiquito en rojo, sino que ya pasaba a tener una visión más ampliada, agregando o incorporando además esto que tengo señalado en verde, que son justamente las características propias de la instalación respecto de lo que es la tubería de aspiración y de impulsión. Es allí donde nosotros decíamos que tenía su esencia, ¿no es cierto? Justamente esta fórmula que tenemos señalada acá en rojo, que no era otra cosa más que aplicar Bernoulli a toda la instalación y surgía, ¿no es cierto?, esto que habían visto ya con el ingeniero con el nombre de segunda expresión de la altura útil de una bomba, que tiene que ver justamente esto de la mirada puesta sobre la instalación, ¿sí? Habíamos comenzado a desarrollar, ¿sí? La simplificábamos y ¿qué habíamos visto entonces? Habíamos visto que para calcular, estamos por acá, para calcular justamente esto, de los términos correspondientes a mi ecuación, que era básicamente mi ecuación reducida, ¿no es cierto? Era que la altura útil o específica de la bomba, ¿sí?, contenía todos los términos que tengo acá. La diferencia de las cotas geodésicas, perdón, de ZZ menos ZA, ¿sí? Es decir, la altura libre del depósito superior menos el depósito libre del depósito inferior cisterna, más las pérdidas de la tubería de aspiración, más las pérdidas totales de la tubería de impulsión, más las pérdidas que yo tengo, esto de acá, que eran las pérdidas a la salida, ¿no es cierto?, del desagüe, ¿sí?, a la salida de la tubería de impulsión, justo cuando desagua en el tanque superior. A este término de acá yo ya lo tenía, valía 20, y lo que iba, y es lo que quedamos la clase pasada, era tratar de determinar, ¿no es cierto?, las pérdidas totales que yo tenía en la
tubería de aspiración, es decir, las pérdidas, suma de pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, ¿sí? Y para ello aplicábamos la fórmula, vista oportunamente, en donde me decía que las pérdidas totales de la tubería de aspiración, ¿sí? Eran, entre paréntesis, la suma de los coeficientes adimensionales de pérdida de carga secundaria que yo voy a tener en los dos accesorios que tengo colocado. Esto era la válvula de retención con filtro, el Y1, que valía 3,7. El Y2, que era el coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria del segundo elemento puesto, que era, ¿qué cosa? El otro elemento que tenía puesto era un codo de 90 grados, Y2. Sumándole las pérdidas de carga que yo voy a tener en los tramos rectos de la longitud L y diámetro D de la tubería de aspiración. Y es ahí donde nos habíamos quedado, ¿sí? Multiplicado todo ello por la velocidad al cuadrado de la tubería de aspiración sobre 2G. Habíamos alcanzado a calcular lambda, no, perdón, lambda es lo que ustedes iban a verificar, ¿se acuerdan? Habíamos hecho la pregunta del número de Reynolds, habíamos obtenido un valor determinado y ese valor implicaba que estaba dentro del régimen turbulento, ¿sí? Segunda instancia, habíamos averiguado la relación K sobre dA, de rugosidad relativa, y habíamos obtenido este valor. Y tenían como tarea, justamente ustedes, con estos dos valores de Reynolds de aspiración y el K sobre D de aspiración, es decir, la rugosidad relativa en la aspiración, encontrar el valor de lambda. ¿Pudieron verificar eso? ¿Pudieron verificar que este valor en particular esté bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les dio a todos 0018 más o menos? ¿De dónde sacaban ese dato? De la hoja número del de Moody. Reynolds. A mí, yo le puse 0017, así que igual es lo mismo. Bien, bien, pero en esos valores puede andar, ¿sí? Entonces, ¿para qué obteníamos el 0018? ¿Y por qué era el valor que yo tenía que reemplazar en la fórmula? Ese era el valor del coeficiente adimensional de pérdida de carga primaria para la tubería de aspiración. ¿Cuánto valía L en esta fórmula? ¿Qué L es? ¿La de aspiración o de impulsión la que queremos calcular? Aspiración. Ajá, o sea que vale 6 metros, ¿no es cierto? Por 6, esto es metros, dividido en el diámetro de aspiración en metros. ¿Cuánto? Este valor, ahí lo tengo. Lo acabo de marcar ahí. Y para que siga la relación adimensional, tengo que colocar el... Si pongo metro en L, en D tengo que poner en metros también. Multiplicado por la velocidad de aspiración al cuadrado sobre 2G. Yo había hecho un cálculo auxiliar para determinar la velocidad de aspiración en función de continuidad y había obtenido un valor de 1,01 sobre 2 por 9,81. Bien, listo. Díganme entonces ahí, ¿cuánto sería las pérdidas totales entonces que voy a tener en la tubería de aspiración? ¿Cuánto les dará el valor? Así lo ponemos acá. Puede ser 0,23. Lo anotamos.
0,23. ¿Qué unidad tendrá ese 0,23? ¿Qué estoy calculando? Metro. 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 Bien, perfecto. Entonces, de nuevo, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado las pérdidas totales por pérdidas, en concepto de pérdida primaria y de pérdida secundaria, correspondientes a la tubería de aspiración. Ese 0,23, listo. Vengo y lo coloco acá. Sigo con la formulita esta reducida. La formulita esta de la segunda expresión de la altura útil de una bomba. ¿Qué me dice? ¿Qué viene a continuación? Y bueno, luego de las pérdidas totales por aspiración, vienen las pérdidas totales en la tubería de impulsión. Pérdidas totales en impulsión. En la tubería de impulsión. ¿Cómo sería la formulita entonces para el HR? Le hemos llamado IMP. HR impulsión. ¿Qué les parece a ustedes? La sumatoria de las HR de las primarias y secundarias, como hicimos primero. Ajá. Quiere decir que en paréntesis ponía qué cosa, la suma de los coeficientes adimensionales que voy a tener. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos accesorios? Veamos cómo está constituido. Fíjense, dice que los accesorios que yo tengo en la tubería de impulsión tiene una válvula de compuerta y tiene dos codos de 90 grados con la relación RD 0,25. Vamos con la válvula de compuerta. A esta, si quieren, le vamos a asociar un Y3 y a este otro elemento le vamos a asociar un Y4. Un Y3 de la válvula de compuerta y además el Y4 correspondiente a los codos. Pero ojo, ¿cuántos codos tengo? 2. Entonces, ¿cuántos Y4 van a ser? 2 Y4. Exactamente. ¿Sí? Si fueran 3, le ponemos el coeficiente 3, obviamente. Listo. Como no tengo más accesorios, además de eso, tengo que considerar el coeficiente, la parte correspondiente al coeficiente adimensional de carga primaria. La parte del coeficiente dimensional de Darcy-Weisbach. ¿Cuál era eso? Lambda L sobre D. Longitud, o lógicamente impulsión, diámetro de impulsión, y voy a obtener un lambda, coeficiente adimensional, correspondiente a subíndice I. Todo eso multiplicado, ¿qué? Por B cuadrado sobre 2G. ¿Y qué B voy a tener en cuenta en este caso? Y lógicamente la B de impulsión. ¿Sí? Reemplacemos. ¿Cuánto vale Y3? Y ahí vamos. Fíjense, entonces, para el caso del Y3 vamos a tener que, si ustedes se fijan en el libro, vamos a tener en el libro página 245, van a tener para la válvula de compuerta completamente abierta, vamos a considerar esa situación, un Y3 igual a 0,2. Y en nuestro mismo libro de referencia, en la página, era la página 242, aparece, perdón, la 241. En la 241, para un codo de diámetro
¿Qué diámetro va a tener el codo? Me voy a la tabla de datos. Estoy en la impulsión. ¿Qué diámetro va a tener el codo de la impulsión? Pregunta. ¿Qué era esto que estoy acá marcando? El diámetro de la impulsión. El diámetro de la tubería de impulsión, ¿sí? Si mi tubería tiene un diámetro de 250 y no me dice nada en contrario, yo voy a interpretar que todos los accesorios que lleven colocados sobre esa tubería de ese diámetro van a tener el mismo diámetro, en definitiva, ¿sí? Entonces, los codos estos que estén puestos sobre la tubería de impulsión van a priori, respetar o tener en cuenta el diámetro de la tubería utilizada en la impulsión, o sea, 250 milímetros de diámetro, ¿sí? Codo de 250 milímetros de diámetro y una relación R de 0,25, por lo tanto, el Y4, ¿sí? Va a ser igual, en este caso, a 0,4, ¿sí? Con esos dos datos, entonces, vamos a reemplazar. ¿Y qué vamos a decir? Que las pérdidas totales en la tubería de impulsión van a ser un Y3, ¿Profe? 2Y4, sí, Mariela. Si nosotros tomamos la tabla 245, para un diámetro de 250 me dice que es bueno, otra vez yo con las 1000 letras griegas, pero dice 4,4. A ver, veamos, verifiquemos. Si tenemos el libro todo, lo verificamos en la página. El accesorio que tenemos que buscar nosotros es una válvula de, verifiquemos. ¿Usamos la de pie con alcachofa, como allá? No, válvula de compuerta. Ay, Válvula de compuerta. Tenés salida brusca y suave de un depósito. la Después 242 páginas. página 232. Ahí está, válvula de compuerta. Ahí está mal puesta la referencia, entonces. La corregimos. Entonces no es 245, sino que es 242. Entonces, para una válvula de compuerta completamente abierta del diámetro de 300 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto les da ahí? Profe, igual la del codo sería 0,5. La de codo. Vamos Porque por es partes. 0,25 por 2. En realidad, a ver, vamos por parte. La válvula de compuerta, ¿sí? Esta de la página 242. ¿Está correcto el valor? Ya lo pudieron verificar. Un sigma 3 de 0,2. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el gráfico es el logarítmico que tienen. ¿Sí? Para un diámetro de 300 milímetros. El valor correspondiente es 0,2. ¿Lo ven a eso? Y para el codo de 90 grados, relación RD 0,25, diámetro, el que estamos considerando, vale 0,4. 2 por 0,4. Ahí estaría entonces la fórmula corregida. 2 codos de 0,4 de Y. Ahí está, me parece que ahí quedó corregido ya, ¿sí? ¿Qué me está quedando de la fórmula? Fíjense. Me está quedando la parte correspondiente al coeficiente dimensional de Darcy-Weisbach
para lo que es la tubería de impulsión. Esto del lambda L sobre D sobre esta tubería. Como al lambda yo no lo tengo en forma directa como dato, yo no lo tengo en forma directa como dato, tengo que proceder de la misma manera como hice en la tubería de aspiración, calcular el lambda, ¿sí? Y para poder calcular el lambda, ¿cuáles eran los pasos? Si recordamos un poquito. Preguntábamos qué régimen teníamos. Régimen incógnita. A través del número de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds, ¿cómo era la formulita? V por D sobre cinemática. ¿Cuánto vale la velocidad en la tubería de impulsión? No lo sé. Cálculo auxiliar. La V de impulsión vale 4 veces Q pi diámetro de impulsión al cuadrado. ¿Cuánto vale el caudal de la bomba? Y el caudal de la bomba lo tengo por acá. 0,072 vale el caudal en metros cúbicos por segundo. 0,072 pi diámetro de la tubería de impulsión, que es 0,3 al cuadrado. ¿0,3 o cuánto era el diámetro? 0,25. Ahí está, perfecto, bien, gracias. Bien, listo. Con esos datos entonces puedo obtener para velocidad de impulsión un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto les da ahí? 1,46. 46 metros por segundo. Fíjense entonces, con este valor de la tubería de impulsión de velocidad, comparémoslo a este 1,46 con la velocidad que obtuvimos en la tubería de aspiración. Con este valor, fíjense. Obtuvimos para la B de impulsión un valor de 1,46, me había dicho, sí. ¿Cómo es este 1,46 respecto al 1,01? ¿Cuál es mayor? La B de impulsión, claro. ¿Se acuerdan que ya lo vimos a esto, no? Que la B de impulsión en el diseño de las bombas se tiende a hacerla que cumpla esta relación en donde la de impulsión es mayor que la de la aspiración. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué dábamos esa característica? Por ser propia de la bomba. O sea, el trabajo que hace la bomba es aumentar la energía. Este concepto de diseño de bombas, haciendo de que la velocidad de impulsión sea mayor que la de aspiración, que dicho sea de paso, lo lograba ¿cómo? Haciendo que el diámetro de impulsión, ¿cómo tiene que ser respecto del diámetro de la aspiración para cumplir esa desigualdad de velocidad? Menor. ¿Cómo es el diámetro de la impulsión menor que la aspiración? Correcto. Esto tenía que ver con el hecho de alejarme y estar del lado seguro, ¿sí? En lo que respecta luego al funcionamiento de la bomba, para evitar fenómenos de cavitación. Ese fenómeno de cavitación, que ya lo vieron con el ingeniero y que normalmente trae, digamos, consecuencias muy malignas, podríamos decir, termina rompiéndome el rotor de la máquina, que en términos generales va a ser tanto más grave cuanto más grande sea la bomba, más costoso va a ser el hecho de que se dañe ese rotor. Por lo tanto,
esta cuestión en particular de jugar un poco con los diámetros, haciendo que el de impulsión sea menor que la aspiración para lograr en consecuencia que las velocidades sean distintas, haciendo mayor la impulsión que la aspiración, tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que la bomba, asegurarme que la bomba, ¿sí? Trabaje alejada del punto de esto, ¿no? De la cavitación, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos acá. Tengo ya calculada mi velocidad de impulsión. ¿Para qué lo calculé? Porque necesito de alguna manera completar el cálculo del régimen, del número de Reynolds de esta bomba. Sería 1,46 por 0,25 de diámetro y viscosidad cinemática. ¿Cuánto valía la viscosidad cinemática? La viscosidad cinemática era función de ¿qué? Temperatura. Exactamente. Para un mismo líquido, la viscosidad variaba en función de la temperatura. Como en nuestro caso particular, ¿qué fluido va a estar impulsando la bomba? Es una bomba de agua. Y si no me dice nada en particular, voy a entender que ese fluido, esa agua, va a estar siendo impulsada a temperatura ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, la viscosidad cinemática del agua a temperatura ambiente, ¿cuánto era? 1,0038 por 10 Ajá. a la menos. 6. Listo, ¿cuánto les da? Puede ser que dé 3,63 por 10 a la quinta. A ver. Vamos a apelar a la calculadora de los otros compañeros, a ver qué dice. Sí, es ¿Cuánto anotamos entonces? 4. 3,63. 4,363 por 10 a la quinta, ¿así es? No, 3,63. A ver, vamos de nuevo. Busquemos 3,63. 3,63 por 10 a la quinta. Listo, ya tengo el valor de Reynolds. ¿Qué me está faltando a mí para sacar lambda? La rugosidad relativa. Ajá, rugosidad relativa de la impulsión sería. Mi famoso K, impulsión sobre el diámetro de la impulsión. El K se llamaba ¿cómo? Rugosidad Absoluto. absoluta. ¿Y dependía de quién? El material. Que en nuestro caso, ¿no es cierto?, es hierro galvanizado. Tanto para aspiración como para impulsión. En ese caso, el K ya lo habíamos utilizado para el cálculo de la tubería de aspiración. Habíamos adoptado un K de 0,17 milímetros. 0,17 milímetros como valor de rugosidad absoluta para el caso de la tubería esta de, habíamos dicho, de fundición, ¿no es cierto? Perdón, hierro galvanizado. 0,17 milímetros y lo referíamos al diámetro de la tubería de impulsión que era de 0,25 milímetros. Esta relación entonces me va a dar a mí un valor de 3,0 después de la coma, 6,80. Listo. Con este valor entonces encontrado de rugosidad relativa más este otro valor de número de Reynolds, obtengo del ábaco lambda
¿Cuánto? Profe, ¿Sí? no serían 250 ¿Para qué cosa, Mariela? el diámetro, porque si no, Ahí lo, 0,25 no eran los metros. Vamos de nuevo. ahí el denominador, pero que tiene que poner 250 nada más. Ajá. Acá abajo. En Ah, Porque tabla, 0,25 son dos unidades distintas. ¿me estás diciendo la rugosidad relativa, Mariela? Claro, porque K sería 0,17 milímetros y el diámetro serían 250 milímetros. Bien, perfecto, muy bien, excelente, muy bien la observación. Sí, tienes razón. 0,17 milímetros dividido en 250, correcto, muy bien. Y eso verifiquen si les da este valor. sí. Bien. Ahora bien, con ese valor de 0,000680 y de 3,63 por 10 a la 5 del número de Reynolds, que dicho sea de paso, régimen marcadamente turbulento, ¿no es cierto? Que estamos alejadísimos del valor de 2 por 10 a la 4, ¿sí? Dígame cuánto les da entonces lambda para esos dos valores. 0,019. Lambda de impulsión. Con ese valor entonces reemplazamos y ya tenemos todo para... A ver, veamos, 0,019 lambda de impulsión, longitud de los tramos rectos de la tubería de impulsión. ¿Cuánto? $140. Lo tengo ahí, ¿no? Exactamente, 140 metros. $140 y ahora dividido en el diámetro de la impulsión. 250 pongo o 0,25. 0,25, que es metro, pero Ahora sí. Perfecto, muy bien. Multiplicado por la V de impulsión, que es 1,46 cuadrados sobre 2 por 9,81. Por lo tanto, el HR total, las pérdidas totales en la impulsión que incluyen tanto a las primarias como secundarias, ¿cuánto les da? Haciendo todo este cálculo. 0,86. Quiere decir entonces que, retomando, ¿para qué había calculado las pérdidas totales en la impulsión? Y las había retomado, ¿para qué? Para continuar la carga, ¿no es cierto? De esto, que era mi, vamos a copiar, traemos aquí, era justamente para continuar la carga, ¿no es cierto? Del cálculo de esto, que era la fórmula de la segunda expresión de la altura útil de una bomba, aplicado a nuestro caso particular. Ya habíamos visto el delta Z, que varía 20, las pérdidas totales en la aspiración, que varían 0,23. Me falta incorporar este 0,86 como valor de pérdida total en la tubería de impulsión, y me queda un término que era esto. ¿Recuerdan que era esto que decíamos que era ese último término de esta expresión de la altura útil?
El desagüe. Pérdida. Pérdidas en el desagüe del depósito superior. Si volvemos nosotros al gráfico que habíamos hecho al comienzo, era justamente esta, ¿no? Esta de acá. Las pérdidas que yo tenía en el momento del fluido abandonar, ¿no es cierto?, la tubería de impulsión, ¿sí? En esa salida, justo al depósito superior, en esa salida de fluido, yo las podía calcular y tenía un valor muy particular que la podía calcular a través de la velocidad de impulsión cuadrado dividido en 2G. ¿Cuánto valía la velocidad de impulsión? Y valía 1,46. 1,46 cuadrado dividido en 2 por 9,81. Listo. Y ya con eso voy a tener el valor del H total de la bomba. Profe, ¿Sí? si a mí me da un valor de HR distinto, o sea, otro valor más alto, hay en este sistema, así viéndolo, es mucha la diferencia. Pónganle, a mí me dio 1,26. Si bien el número no es tanto, pero en el caso del sistema, ¿es mucho la diferencia? Vos me decís que acá en este valor te dio 1,26. Ajá. Pero puede Y ser bueno, que pero no. se nota mucho la diferencia. O sea, bueno, A ver, no sé si si yo me me entiendes. tengo que ajustar, verifiquen ese valor, porque a mí en lo particular y siguiendo lo que es digamos, lo que es el desarrollo del libro, me da sí un valor superior a 1. Así que es muy probable de que esté mal el valor 0,86, que haya que corregirlo. A ver, verifiquen ustedes lo mismo, ¿no? Pero yo me atrevería a que... ¿Cuánto te dio a vos entonces, Mariela, este valor? HR, 1,26. lo Pero corregimos. yo quiero saber si esta pequeña diferencia, si la hay, es Sí. muy importante, digamos. Sí, ¿qué te parece a vos? Fíjate los valores, ¿no? Vos estás sumando 1,26 metros contra 0,86, prácticamente le estás agregando un 50% más de pérdida, solamente en la tubería de impulsión, ¿sí? Si vos haces la relación 1,26 en 0,8 y te va a dar ese valor, casi un 50% que le estás agregando. O sea que es importante y es importante tener en cuenta y calcular bien, ¿sí? Listo. Si ustedes entonces verifican, hacen la suma, van a obtener para H ¿qué valor? Les tiene que dar algo cercano a 20 metros, más o menos. ¿21,6 puede ser? 21,6. Bien. 21,6 metros. ¿Qué era este 21,6? ¿Qué era el H este? ¿Cómo se llamaba? La altura útil. Altura útil o específica de la bomba. Altura útil o específica de la bomba. ¿Sí? Que, de nuevo, vamos a apelar, y con el permiso del ingeniero Simone, que le hice una captura de pantalla mientras él explicaba esto, lo vamos a traer de nuevo a colación. Importamos esa captura, esa imagen. Bien. Ya tengo la altura útil o específica. ¿Cuánto vale la potencia útil o específica de la bomba?
¿Cómo la calculo? Esta de acá, ¿no? Con la fórmula de Q por R por... No, miento. Q por Rho por G por H. Perfecto. La potencia útil o específica de la bomba, P, ¿sí? Era, ¿cómo era, Mariela? Tengo memoria a corto plazo, perdón. Q por Rho por G por H. Este H es este. Y es este, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué me pedía el problema? Veamos qué me pedía el problema. Calcular la potencia en el eje del motor eléctrico de accionamiento de la bomba. Era el PA el que me pedía. Con esta fórmula, entonces, yo logro obtener esta parte del gráfico. Todo el lado derecho del gráfico de potencias y rendimiento. ¿Qué me está pidiendo el problema? Que calcule qué. ¿Cómo se llamaba este de acá, del medio? P sub Y I. Este de acá se llamaba P sub A. A. Quiere decir que si yo tengo los valores correspondientes a potencia útil específica, me está pidiendo que me vaya hacia la parte izquierda del gráfico. Al pedirme la potencia de accionamiento, me dice que en realidad lo que yo necesito no es la potencia útil o específica que hemos planteado a través de esa fórmula, sino que es el P sub A. ¿Y cómo será la fórmula del P sub A si yo me fijo en el gráfico? ¿Cómo paso de P a P sub A? Haciendo el cociente con el rendimiento de la potencia específica. A ver, díctenme, P sub A igual AP a P, que es la potencia útil o específica, ¿sí? sobre ¿Qué? NH Estoy acá. Sobre, ¿qué cosa? NH. ¿Qué era NH? Era, rendimiento hidráulico. ajá, acá lo tengo. ¿Eso solo? No, el no, rendimiento los tres. NB y el NM, rendimiento mecánico y volumen. Ahí quedaría la fórmula. Descuento esto y ya desconté esto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien eso o no? ¿Y cómo se llama ese producto? Rendimiento total. Claro, que es el que realmente figura en la placa de la bomba. El producto de los tres, rendimiento total. Entonces ahí pasan del extremo derecho del gráfico al extremo izquierdo directamente. Correcto, es el pasaporte para pasar de un extremo al otro. Bien. Entonces, y bueno, y el de arriba entonces era la potencia útil específica que ya me habían dicho ustedes que valía Q por Rho por G por H, dividido entonces en el rendimiento total, ¿no es cierto? Como decían recién. ¿Cuánto vale el caudal? Vamos, reemplacemos. Caudal, 0,072. Por el Rho, que es, ¿cuánto? 1000. Claro, por ser agua, 1000. Constante gravitacional. Y el H de la bomba, 21,6 metros. Y en cuanto al rendimiento total, ¿qué tengo? Vamos a ver los datos. Fíjense. Había notado esto. El mismo enunciado del problema ya me daba los valores de rendimiento hidráulico, volumétrico y mecánico. 0,7 para el hidráulico. 0,7 por 1 por 0,85. 5. Perfecto.
Fíjense que en términos generales, cuando les den a ustedes los rendimientos, fíjense, se los pueden dar en valores porcentuales, como en este caso para el hidráulico 70% y el mecánico 85%, se los pueden dar en valores, digamos, por unidad o valores, digamos, de decimales. En este caso correspondería a un valor 1,00, ¿sí? O 0,9 les puede decir, o 0,85. Entonces, esas dos posibilidades caben para cuando les den, ¿no es cierto?, los valores correspondientes a los rendimientos. Yo, obviamente, si me lo dan en decimal, los tengo que pasar, perdón, si me lo dan en porcentual, los tengo que pasar a valores decimales para poder realizar un cálculo correcto, ¿sí?, de potencia de accionamiento. Bien, con estos valores, entonces, yo ya estoy en condiciones de decir que la potencia de accionamiento es de, ¿cuánto? Puede ser que de 25.641,19. Y bueno, los Mucho. compañeros, no, está bien, veamos qué dicen los compañeros. Por lo pronto, si ese valor, estamos hablando de una bomba, ¿no es cierto?, que tiene, ¿cuánto? 25,6 kilovatios, ¿sí? O, como decíamos en la clase pasada, si yo tengo que ir y pensar en reemplazar esta bomba, lo más correcto sería llevarlo a términos de HP. ¿A través de qué relación? 25.641 vatios, 1 HP, 746. ¿Cuánto les da? Parece que hoy Mariela no mata con calculadora, ¿eh? ¿Cuántos HP sería? A mí me da 34,37 HP. 34. 37. Bien. Fíjense, y para que tomemos noción de lo que estamos resolviendo, normalmente y habitualmente decimos que en nuestra casa, en instalaciones domiciliarias para lo que es utilizada normalmente para trasladar, o sea, para elevar agua desde un depósito inferior a una cisterna hasta una cota de 3 metros, 3 metros 50, que sería un tanque domiciliario normal, yo necesito habitualmente, ¿no es cierto?, una bomba de medio HP o de 3/4 HP. Entonces, fíjense en este caso, estamos hablando de aproximadamente 40 bombas domiciliarias, ¿sí?, en cuanto a potencia. ¿Sí? Esa es la potencia que estamos manejando en la resolución de este problema, para que ustedes justamente tomen idea y tomen magnitud de la potencia de la bomba que estamos resolviendo. ¿Sí? ¿Se ve eso más o menos? Bien. Ingeniero, Sí, Dante. el otro tema, analizando la potencia de accionamiento, y supongamos que sea una bomba que sea la única instalación eléctrica que uno tenga, ¿no? Supongamos. La potencia de accionamiento, es decir, que el único consumo, el único que vamos a tener está originado por la bomba. La potencia de accionamiento, ahí esos 25,6 kilovatios, les sirve a ustedes para
diseñar lo que es el tablero. Una bomba así tan grande, no pueden hacerle arrancar con un cable y un enchufe, digamos, ¿no? O sea que hay elementos de comando al medio y elementos de potencia que tienen que ser calculados. Además, no sé, 25,6 o 25.600 o 26.000 vatios, habría que ver qué corriente circula, en fin. Con esa potencia, tienen ya a mano todos los cálculos eléctricos para hacer el tablero, ¿no? O sea, cables y contactores, lo que haga falta, ¿no? Y a su vez pedir el suministro a la distribuidora de energía. ¿Mm? Correcto. Bien. Y antes de pasar al próximo ejercicio, y un poco para ir tomándole el tiempo y el pulso y la práctica con este gráfico de potencias y rendimientos, que de hecho vamos a ver cuando estudiamos el próximo tema, el tema de turbina, vamos a ver que utilizamos un diagrama muy similar, digamos, nada más que a la inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en el problema me hubieran dicho, por ejemplo, calcular la potencia interna de la bomba, el P sub I, a partir del dato obtenido, ¿no es cierto? Que era la parte derecha. Siempre la parte derecha yo la tengo en función de haber calculado el H como valor de altura útil o específica de la bomba. ¿Cómo sería entonces la fórmula de pasaje de P ahora, supongamos, a PI? Sería la misma, pero no tendríamos en cuenta el rendimiento mecánico. A ver, sería entonces P, ¿sí? Dividido, según lo que dice el compañero, como esto solamente abarca esta parte, ¿sí? Y esa parte solamente, ¿qué hace? Descuenta esto y descuenta esto. O sea, los rendimientos y las pérdidas, ¿de qué tipo? Volumétrica y hidráulica. Ajá, volumétrica e hidráulica. Correcto, muy bien. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra duda, consulta que respecto de esto? Miren lo que es el problemita, ¿no? Interesante. ¿Sí? Con esto de la mirada amplia, la mirada ya sobre la instalación, como, digamos, vamos aplicando conceptos que ya vimos anteriormente, ¿no? Esto de aplicar conceptos relativos a pérdidas primarias y secundarias, justamente para incorporarlo en la segunda expresión de la altura útil de la bomba. Bien. Continuamos. ¿Alguna duda? No, ¿no? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Problema 4. No, a ver. Va a ser por parte que lo vamos a tener que copiar. Vamos con lo que me pide el problema. Bien, ahí lo tenemos. Dice, el problema 4. Bomba centrífuga radial de agua. Primer dato.
fluido impulsado, agua. Está diseñada para girar a 1450 RPM. Velocidad de giro N 1450 RPM. Y dice para entrada radial de la bomba. Entrada radial. ¿Qué significaba esto de entrada radial? ¿Qué datos ya me está dando de entrada? ¿Se acuerdan? La C1 igual a la CM. C1, ajá, igual a C1M. ¿Cuánto valía la C1 proyectada en U? 0. Ajá, ¿a causa de qué? De que el alfa 1 valía ¿cuánto? A ver, triángulo de entrada. Lo primero que tenía en cuenta para el triángulo de entrada era la U sub 1, representada a través de un vector horizontal, ¿sí? Si estamos hablando de entrada radial, como dice el compañero, la velocidad absoluta del agua, C sub 1, ¿sí? Por tener este ángulo que se llama alfa 1 igual a ¿cuánto? ¿Qué ángulo tengo ahí? 90 grados, ángulo recto. ¿Sí? Luego, cierro mi triángulo de entrada con este hipotenusa representativa de la velocidad relativa del agua a la entrada. Por tener este ángulo alfa 1, 90 grados, en consecuencia, como decía el compañero recién, la velocidad absoluta del agua es puramente meridional. Puramente meridional. Y lo único que me queda acá representar es el ángulo beta. ¿Sí? Entonces ahí queda completo ya y representado el triángulo de entradas, triángulo de velocidades a la entrada de una bomba centrífuga de entrada radial, que es lo que me dice el enunciado del problema. ¿Sí? Sigamos. Me dice que el caudal en el punto nominal o en el punto de rendimiento óptimo de la bomba, cuando ya la bomba se encuentra en régimen, ¿sí? Es de 160.000 litros por hora. 160.000 litros por hora el caudal. De esta bomba se conocen las siguientes características geométricas. Características geométricas de la bomba. Díganme ustedes, ¿qué será esto? Relación de diámetros de salida y de entrada de los álabes. ¿Qué es eso? Los B. ¿Los B de bueno o los D de dedo? Los de eso. No te escuché, perdón. Los D de dedo. D de dedo, bien. Ahí va. Entonces, la relación de diámetros de salida, subíndice 2. Entrada, subíndice 1. Es D2 sobre D1 y me dice que vale 2. D sub 2 sobre D sub 1 igual a 2. Esta es otra forma de que a ustedes les den como datos, ¿sí? O sea, en vez de darles directamente el valor que tiene cada diámetro, D1 vale tanto, D2 vale tanto, no. En este caso les pueden dar así lo que es la relación entre ambos. Siempre teniendo en cuenta que el D2, ¿cómo va a ser respecto del D1? Mayor, menor, igual. Mayor. Y obvio, porque el D2 siempre, el 2 hace referencia a la salida. ¿Sí?
Bien. Sigamos. Diámetro exterior del rodete, D sub 2, 300 milímetros. Ancho a la salida del rodete, B sub 2, 20 milímetros. Ángulo de los álabes a la salida, fíjense, me da el beta 2 de 45 grados. Se sabe además que para el punto de óptimo rendimiento de esta bomba que estamos analizando, y me tira los valores correspondientes a los rendimientos. Y me dice, rendimiento hidráulico del 80. Rendimiento hidráulico 0,8. Rendimiento volumétrico 0,9 y me dice rendimiento mecánico de la bomba 0,85. Tengo entonces los datos para calcular el rendimiento total de la bomba. Se despreciará el espesor de los álabes. Ajá. ¿Qué será eso? El espesor de los álabes. Tau vale 1. Bien. ¿Están todos de acuerdo con el compañero o no? Sí. Sí, ¿Cuál tau? Uno y ¿Uno, dos. 2 o ambos? Perdón, ¿cuál es? ambos, profe. Ambos. O sea, que en base a lo que explicamos en la clase pasada, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Q1 igual a Q2. Quiere decir que en nuestro caso, en este problema en particular, y basándonos en esta imagen que habíamos tratado de representar, ¿no es cierto? Lo que sería la imagen de un álabe, perspectiva, no sería nuestro caso. ¿Por qué? Porque el caso este era como si fuera, asemejábamos al filo, ¿no es cierto?, de un cuchillo. Esta es la parte del filo del cuchillo, la salida afilada, y esta parte era la entrada era como si fuera el lomo del cuchillo. En nuestro caso particular es fino a la salida y fino a la entrada. Un tau de entrada igual a 1 y un tau de salida igual a 1. Afilado a la entrada y a la salida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sigamos. Sí, ¿Qué más dice el problema? Fíjense. La bomba se ha diseñado, y prestemos atención a esto. Esta bomba en particular se ha diseñado para que la componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y a la salida de los álabes. Qué bonito que está esto. Vamos de nuevo. La bomba se ha diseñado para que la componente radial de la velocidad absoluta. ¿Cuál es la velocidad absoluta del agua? ¿Cómo se llama? ¿Con qué letra la hemos designado la velocidad absoluta? Fíjense en el triángulo. Ese que dibujamos, triángulo de entrada. 1. ¿Esta? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Velocidad cómo? Tangencial. Ajá, bien. Tangencial o también la hemos llamado periférica. Era la velocidad que yo la calculaba según la fórmula que me enseña la mecánica a mí, que era la de un cuerpo situado en un diámetro D, ¿sí?, que gira a n revoluciones por minuto, ¿sí?,
y le agrego el pi y el 60. Es la velocidad de ese cuerpo situado sobre D girando a n revoluciones por minuto. Yo puedo calcular cuál es el valor de su velocidad periférico-tangencial. Por lo tanto, U es velocidad periférico-tangencial. ¿Cómo se llama esto? C sub 1. ¿Velocidad La qué del absoluta. agua? Ajá. Velocidad absoluta, ¿sí? Del agua. ¿Y cómo se llamaba W? ¿Era qué? Entonces era la relativa. Correcto. Por lo tanto, cuando dice lo que yo tengo marcado ahí en verde y dice velocidad absoluta, ¿cuál es? ¿C, W o U? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Algo así la pregunta. Y entonces es de la meridional, o sea, de la segunda. De la C. Cuando dice velocidad absoluta, esto que decía del caballo blanco de San Martín, es de la velocidad absoluta. Velocidad absoluta. C. Listo. Ya tengo que cuando me habla de esto verde, me está hablando de algo referido a C. Velocidad absoluta del agua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Componente radial de C. ¿Cuál será la componente radial de C? ¿Cuántas componentes va a tener C? Y si hablamos del triángulo de salida, que ya me adelanto y lo vamos dibujando, ¿sí? Este triángulo de acá es una particularidad que me presenta a mí el caso de las bombas centrífugas de entrada radial, ¿sí? Pero en términos generales, un triángulo de velocidades, en términos genéricos, y hablando de la salida de esta bomba, por ejemplo, puede ser algo así, fíjense, U sub 2, ya lo vimos la clase pasada, por acá voy a tener mi vector representativo de la velocidad absoluta de salida C sub 2, y cerrando el triángulo voy a tener W2 por acá, ¿sí? Quiere decir que la velocidad absoluta del agua, que es C sub 2, ¿cuántas componentes va a tener? Y va a tener dos componentes. Una por acá y otra por acá abajo. Una así y otra así. ¿Cómo se llaman esas componentes de la velocidad absoluta del agua? Y esta de acá abajo se va a llamar C sub 2 en la dirección de U. ¿Cómo se llama esta componente? Componente periférica. Ajá, o ¿cómo más la podemos llamar? Fíjate. Tangencial. Periférico tangencial. ¿Por qué? Porque es la componente que está en la dirección de U, que es la velocidad periférico tangencial. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la otra componente de la velocidad absoluta? En este caso de salida. ¿Qué subíndice va a tener? Subíndice M. ¿Y cómo se va a llamar? Componente ¿cómo? Meridional. O ¿cómo más? O radial. Componente meridional o radial. ¿Sí? Esas son las dos acepciones, las dos componentes que podemos llegar a tener respecto, hablando de la velocidad absoluta del agua. Volviendo al tema del enunciado, ¿qué subíndice me está mencionando acá en este enunciado? Dice componente radial de la velocidad absoluta. C sub. El C sub 1 M igual al C sub 2M. Bien. A ver, estamos en lo correcto. C, velocidad absoluta. M, componente meridional o radial. ¿Sí? Y me dice que sea constante, es decir, que tenga el mismo valor a la entrada y a la salida. ¿Cómo son los subíndices, como dice el compañero? 1, 2. 1, 2. ¿Se entendió eso?
Esa es una característica propia y particular que le da el fabricante de esta bomba, además de hacerla de entrada radial, ¿sí? Además de hacerla de entrada radial, él se propuso diseñarlo al ave de tal manera que me cumpla con esta condición. ¿Mm? Que es una condición muy particular de esta bomba. Y que me interesaba a mí que a ustedes mismos interpreten acerca de qué es lo que hizo el fabricante, es decir, qué es lo que logró en cuanto a la geometría de la bomba para justamente interpretar esto del enunciado. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó claro? Avancemos. Dice, las tuberías de aspiración e impulsión de la bomba son iguales. ¿Es normal que los diámetros de las tuberías sean iguales? Pregunto. Lo vimos hace un ratito. No. Y no, porque justamente necesitamos eso para que cumpla la función. En este caso particular, además de todo lo que venimos viendo, se da esta particularidad que no es habitual, ¿sí? El diámetro de aspiración igual al de impulsión. ¿Qué más me dice? Que los ejes de las bridas de entrada y salida de la bomba se encuentran a la misma cota. ¿Mm? Quiere decir que, ¿cómo lo llamamos a las cotas de entrada y salida de la bomba? Z, ¿se acuerdan? Z, A y ZE de entrada y ZS de salida de la bomba. ¿Mm? Vamos a dónde? Al gráfico primero. ¿Dónde lo tenía? Por acá. Ahí lo tengo. ¿Mm? Tubería o brida de salida de la bomba, lo tengo acá en S, y la brida de entrada de la bomba. ¿Mm? El ZS prácticamente igual al ZE. Estás hablando de, podríamos decir, casi despreciable en el caso que nos compete del problema que estamos analizando. Estás hablando de centímetros contra una instalación que puede llegar a tener cotas expresadas en varios metros. Entonces resulta ser despreciable. En términos prácticos, vamos a decir que el ZE, la cota donde se ubica la entrada de la brida de entrada, es prácticamente, está a la misma cota o altura que la brida de salida. ¿Sí? Lo marcamos en esos términos. ¿Sí? ¿Qué más me dice? El manómetro conectado a la entrada de la bomba, ¿cómo se llama la entrada de la bomba? Nosotros la llamamos, ¿cómo? aspersión. La aspiración, ¿sí? La aspiración de la bomba para nosotros es la entrada, ¿sí? Y me dice que tengo un instrumento que me marca una presión absoluta, ¿sí? De 305 torricelli. Presión absoluta a la entrada de la bomba, o sería la aspiración, igual a 305 torricelli. ¿Sí? Otro dato que me da el problema. Bien. Y ahí me pide calcular, fíjense. Ángulo de entrada en los álabes. Velocidad de U2, U1. Velocidad C sub 2. Componente radial de la velocidad absoluta en la entrada y la salida. Ángulo. ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo resumir yo todo esto que me está pidiendo acá? ¿Qué me está pidiendo que resuelva en el punto A? El triángulo de velocidad. Ajá. ¿Cuál? ¿Uno, el otro o los dos? Los Ambos. dos. Los dos. Triángulos de velocidades. Entrada y salida. ¿Por qué? Porque tengo subíndices 1 y 2 metidos ahí mismo. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué me pide? Altura de Euler y altura útil. ¿Cuál es la altura de Euler? La teórica. Ajá, ¿y cómo la representaba? Con un H, ¿cómo? HU. HU. Ajá. ¿Y cuál es lo otro que me pide? La altura útil o efectiva. ¿Cómo se llamaba? H. H. Correcto. HU
H. Eso es lo que me pide en el segundo punto. Correcto. ¿Qué me dice acá? Punto C. Potencia interna de la bomba. ¿Qué me está pidiendo ahí? La gráfico de potencia y rendimiento. Potencia interna. ¿Cuál era la potencia interna? P, PI, PA. No tiene en cuenta el rendimiento mecánico. Pregunta, ¿cuál es la potencia interna? ¿La P, la PI o la PA? PI. En un acto de arrojo podríamos decir que es PI, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien, entonces PI, listo. ¿Qué me piden el punto D? Potencia de accionamiento. ¿Quién es? P. P, sola, secas. Vamos de nuevo. P sub A. P sub A, Bien. potencia de accionamiento. P sub A, bien. Último, altura de presión y dinámica del rodete. Eso ya lo vamos a ver porque es un concepto que no lo hemos manejado hasta ahora. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Y me pide presión absoluta del agua a la salida de la bomba. La P de salida o en la tubería de impulsión. Bien. Listo. Siendo las 19:07, hasta acá queda planteado y anotado los datos ya para que comencemos la clase que viene con la resolución de este problema. Ya estamos un poquito pasado de tiempo. Díganme si les queda alguna duda de esto que vimos hoy. ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo? Dejo de compartir un ratito. Si los veo, los saludo. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo todo o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces. Profe, disculpe, Diga. ¿me puede poner presente antes de...? Federico Méndez. A mí también, ingeniero mercado, Roberto. Bien, dame un segundito. Ahí se está abriendo el archivo. Entonces, vamos con Don Méndez Federico presente. Y Mercado, me dijiste, Roberto, ¿no? Sí, mercado, Roberto. Mercado, Roberto. Listo. Yo también, profe, Ríos. Don Ríos Abel. Listo, Don Ríos. Ahí está con presente también. ¿Alguien más? Listo, entonces. No Bien, habiendo profe, dudas, gracias. consultas, nos veríamos entonces la clase que viene para continuar con este práctico que es por demás interesante. Por demás interesante que lo vayamos viendo así detenidamente, con pausa y para que bueno, vayamos viendo que es unos temas, como habíamos anticipado el comienzo del año, unos temas fundamentales de la segunda parte, ¿no? Correspondiente al estudio de las máquinas. Así que bueno, listo entonces, muchas gracias, muy amables, nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego.